Buenos días. Ley del Ramos por aquí. ¿Qué precio estaríamos nosotros dispuestos a pagar por una transición pacífica, por un cambio de sistema, por un orden mejor de cosas en nuestro país, en el que nosotros dejamos atrás? Ya hace días que estoy envuelto en varios debates políticos ahí en varias páginas que yo sigo, y uno de los temas principales que estoy discutiendo es con personas que dicen: prohibido el diálogo, no se puede dialogar con la dictadura, no se puede hablar con eso. El que hable con la dictadura, el que plantee diálogo, cualquier negociación, es un traidor. Yo no estoy de acuerdo. Otros por allá que dicen: Fidel nos engañó a todos cuando prometió y no hizo. Y yo salí al paso también, no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y voy a explicar por qué. Fidel no engañó a nadie, señor. Fidel Castro, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, sabía que era marxista y lo que eso significa. Y aún así lo apoyaron. Todo el mundo, antes de que Fidel llegara al poder, incluso los americanos fueron los primeros en apoyarlo cuando prohibieron la venta de armas a Batista, a Cuba, en 1958. Antes de que Fidel Castro desembarcara en las Coloradas allá con su yatecito y su expedición, en Santiago de Cuba hubo un alzamiento donde la gente se apoyando para apoyar a los rebeldes que iban a entrar por las Coloradas. Fidel Castro entró a Santiago de Cuba, a La Habana, sin tirar un tiro. ¿Por qué? Porque los militares, esos que ahora, estos grupos que no diálogo, dicen que hay que matarlos a todos, que hay que justiciarlos, que hay que tomar venganza, justicia, lo apoyaron para que llegara a Santiago de Cuba y entrara a La Habana sin tirar un tiro. Por todo el camino, a lo largo de la caravana esa de rebeldes, todo el pueblo entero iba gritando: ¡viva, viva! Lo apoyaron. Fidel en La Habana, incluso se fueron muchos, no, pero una gran mayoría se quedó porque lo apoyaba. Incluso la familia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, salió de Cuba en 1956 para Estados Unidos, para buscar mejores oportunidades. ¡Qué casualidad! Yo no me lo creo. Casualidad, llegaron en 1956, justo antes, poquito antes de que saliera el yate Granma para Cuba. Después que Fidel triunfó, esa familia hizo varios viajes de regreso a La Habana. E incluso en 1961 se querían regresar después que Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución. ¡Qué casualidad! Muchas personas que yo conozco aquí en Miami, caminando por la calle, que hemos hablado: no, Fidel nos embarcó. Yo, imagínate tú, yo lo apoyaba, yo apoyaba a Fidel, pero imagínate tú, nos embarcó. Señor, ¿en qué año usted vino? No, yo en el 80. Oye, te tomó 20 y tantos años para darte cuenta que Fidel te había embarcado. Y ahora tú me dices a mí que no se puede dialogar, que yo no puedo tratar de lograr un cambio pacífico. Lo voy a dejar ahí para mis amigos de Cuba, porque yo sé que hay algunos que me escuchan por allá y me da tremenda alegría cuando veo que alguien me comenta mis videos, pero estoy seguro que nadie se puede espantar un video mío dando muelas por 15 minutos ahí. Entonces el punto es: ¿por qué yo sí apoyo un diálogo? ¿Por qué? Porque yo no tuve nada que ver con lo que pasó en 1959. Yo no tuve nada que ver con lo que pasó en 1961. Porque incluso hasta el hombre más rico de Cuba, Julio Lobo, se quedó a esperar a ver cuál era la oferta que le hacían esos rebeldes, el Che Guevara particularmente. Y cuando no le cuadró, arrancó y se fue. Y me voy a detener un momentico ahí. Porque ¿qué precio tiene lograr una transición pacífica en Cuba? En 1959, la cuota azucarera de Cuba a los Estados Unidos era de 6 millones de toneladas de azúcar, de las cuales 4 salían de los 14 centrales que tenía Julio Lobo, un venezolano. Ahora usted dice: Fidel nos embarcó. Vamos atrás de nuevo a la historia.
En 1952, para las elecciones de 1952, el candidato favorito a ganar esas elecciones se llamaba Eduardo Chivas, por el Partido del Pueblo Ortodoxo Cubano. Ahí está. Eso está, la historia está ahí. De no haberse suicidado Chivas en el 51, Batista no hubiera dado el golpe de Estado, Chivas hubiera ganado las elecciones libremente. Vayan ahí porque eso está en la internet. La política o la idea central del Partido Ortodoxo Cubano. Nacionalista, izquierda, media izquierda, apoyaba la nacionalización del ferrocarril, de las empresas, todas esas mismas cosas que hizo Fidel después. El pueblo de Cuba estaba de acuerdo. Entonces, volviendo al señor Julio Lobo y a la economía cubana. En 1959 Cuba, otra cosa, no estaba a favor del monocultivo. Cuba era un país monocultivo en 1959. Repito, una cuota de 6 millones de toneladas de azúcar se le entregaban a los Estados Unidos, salían 4 de los centrales de Julio Lobo. Ayer, la bolsa de valores cerró el día 3. Estaba $539 con 65 centavos la tonelada de azúcar en el mercado internacional. Por favor, no voy a extenderme mucho, pero eso equivale, para decir que no estamos hablando tonterías, a uno, para hablar lo más realista posible, 26 centavos la libra. ¿Estamos de acuerdo? Con 6 millones de toneladas de azúcar que producía Cuba, que hace muchos años no la produce, cuando usted la vende a ese precio, a 540, vamos a redondearlo, dólares por tonelada, estamos hablando de 3.240 millones de dólares. Un poquito más de 3 billones de dólares. Obviamente, cualquiera que sabe de negocios se da cuenta que eso no es la ganancia neta, porque de ahí hay que sacar la mano de obra, el trabajo, el combustible, toda esa serie de cosas. 3 billones de dólares. Hace unos años atrás, más de 3 o 4 años atrás, las remesas que mandábamos nosotros, los emigrados para Cuba, cuando aquello estábamos alrededor de los 2 millones o algo por afuera, sobrepasaban este número, que es la producción de azúcar de Cuba anual. Estábamos por encima de los 3 billones de dólares. Yo siempre uso este número como referencia. $1 millón, si usted lo divide entre 30 años, le da aproximadamente unos 33.333, vamos a redondearlo, $34 al año. Cuando usted divide eso entre 52 semanas que tiene el año, le da un promedio de $641 a la semana. Cuando usted divide eso entre 40 horas de trabajo que se trabajan a la semana normal, le da un promedio de $16 la hora. ¿Cuántos de nosotros emigrados podemos levantar la mano y decir ganamos a 16 pesos la hora en Estados Unidos? Pues muy poco. Imagínese que con ese dinero usted pueda vivir 30 años sin tener que trabajar. Que usted trabaja 30 años en este país, cuando se retira, no cobra eso. Y se va a vivir para Cuba, o para Venezuela, para República Dominicana, para su país de origen, y vive como un rey. ¿Verdad? Yo digo, si nosotros podemos hacer un diálogo de paz, si podemos unir a este exilio que está aquí afuera desorganizado, y sentarnos allí, ahora mañana 10, 12 personas, sentarnos ahí públicamente, que hoy día todo el mundo tiene acceso a la internet y a la televisión y a todos estos canales, y decirle a estas personas que gobiernan hoy el país, miren, ¿cuál es el precio de la libertad de Cuba? Porque yo estoy seguro que la mayoría del cubano no está conforme o contento con la gestión que está haciendo este gobierno ahora. Entonces nosotros queremos proponerle esto. Si el pueblo de Cuba, el que vive ahí en Cuba, que usted, su mamá, su hermano, su familia, usted le puede explicar esto que le estoy diciendo yo, decide en una elección que quieren 3, 4 años más de ustedes, de lo mismo, ustedes se quedan. No pasa nada. Pero si el pueblo dice que no, nosotros les sugerimos que ustedes se vayan. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy día, en aquel país que no se produce nada, somos los que mantenemos ese país. Y tenemos el derecho de tener esta conversación con usted, señor Díaz-Canel, señor quien quiera que sea. ¿Por qué le digo esto?
Porque si tú sacas la cuenta de los miembros del puro político, del Consejo de Ministros, de los diputados de la Asamblea Nacional, que muchas veces son los mismos 31, esos están en todas esas organizaciones, más todos los que están ahí, esas personas no deben llegar a mil. Y usted le dice a esas personas, mire, le vamos a dar $2 millones a cada uno de los 1000 esos, para que se vayan, para que usted ponga $1 millón en el banco donde usted quiera y a un 3% de interés, ese $1 millón le va a generar a usted $30,000 al año. Más los otros 33,000 que lo va a dividir en 12 pagos, le va a dar un total de $66,000 al año. Para que usted viva cómodo en cualquier país que usted escoja. Como lo hizo Batista cuando se fue de Cuba, que le pagó 4 millones a Trujillo para que lo dejara entrar a la República Dominicana y después pasó el resto de su vida por allá, por Portugal. Cómodo, para evitar más derramamiento de sangre, según dijo él mismo antes de abandonar el país. Y usted dice, guay, ¿cómo vamos a pagar esa cantidad de dinero? Usted está loco. $2 billones, cuando usted lo divide aproximadamente entre los 3 millones de cubanos que estamos regados por todo el mundo, tocamos a $666 por cabeza. ¿Quién no manda aquí? ¿Quién no manda aquí? ¿Quién no manda aquí más de $700 al año para Cuba? Que levante la mano el que puede decir que no. Entonces nosotros somos los que mantenemos a Cuba. Y Cuba está malo ahora porque ya encontramos la forma de que ese dinero, como yo mandé dinero ayer para allá, no llega al Estado. Yo se lo pongo a una persona aquí, esa persona se lo da a mi familia allá y el Estado lo toca, sí, lo toca, pero no como antes que se le entregaban todo a él. Todo el mundo no es malo y todo el mundo no va a quererse ir de Cuba. Pero el que no se quiera ir de Cuba se puede hacer como mismo se hizo en China cuando los comunistas sacaron a la oposición y los mandaron para Taiwán. Ok, ustedes se quieren ir esas 1000 personas para la isla de Pino, tranquilitos allí, que nadie se meta y vivir sus 30 años, que muchos de ellos no lo van a vivir. No. ¿Usted cree que usted no cometió ningún crimen y usted está dispuesto a que alguien y se quiere quedar en una localidad como cuando mandaron a la gente de Escambray relocalizado para otros lugares? Se queda en un municipio de Cuba, en un barrio de Cuba, se le crean las condiciones y con usted nadie se va a meter. Nadie se va a meter. Como cualquier presidente en cualquier lugar, cualquier gobierno que se le va a dar su asilo político, su neutralidad. Eso se puede hacer. Por $667, señores. $667. Podrían empezar una negociación de paz para una transición pacífica en Cuba. Solo hay que organizarse aquí afuera en el exilio.